Gracias por estar con nosotros en su espacio de entrevista de Informa TVX de este lunes 22 de febrero. ¿Cuál va a ser el tema que ponemos a su disposición en esta oportunidad? Vamos a hablar sobre el anteproyecto de ley de cultura. Ya está con nosotros Jaime Valdés, él es diputado de la Comisión de Educación y Cultura por el partido FMLN. Diputado, bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti, Carlos, y a TVX que nos brinde este espacio para hablar de un tema que poco se trata en nuestros medios, ¿no? Es importante que hablemos de nuestra cultura y del quehacer cultural de nuestro país. Gracias, diputado, por tomar la invitación y estar con nosotros esta mediodía. Les ofrezco una breve contextualización del tema, dada la relevancia que esto implica para la sociedad salvadoreña. Desde el año 2012 se asume con mayor fuerza la discusión sobre un proyecto de ley de cultura. En aquel momento el debate se encontraba alrededor del conocimiento de la propuesta que hicieron movimientos y organizaciones a la Secretaría de Cultura al borrador elaborado por un consultor internacional, así como brindar aportes para generar una propuesta más representativa. Luego, a finales del año 2012, el FMLN presentó una pieza de correspondencia de propuesta de ley ante la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Legislativa. El proceso de discusión inició en marzo del 2013. Contextualizando ese periodo de tiempo, cumplimos casi los 3 años y todavía no se ha aprobado una ley de cultura. Evidentemente requiere una discusión a profundidad, así como considerar marcos normativos ya existentes en materia cultural. En ese caso, para ampliar el tema, nos acompaña el diputado Jaime Valdés, quien es presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Legislativa y diputado del FMLN. Diputado, pues retomando la entrevista y agradeciéndole nuevamente por estar con nosotros esta mediodía. Un aspecto con el cual me gustaría iniciar, porque ha llevado casi 3 años la discusión. Estamos hablando si se presentó un proyecto 2013, estamos ya en 2016, y que ha propiciado que el tiempo se ha alargado mucho en el debate sobre este anteproyecto de ley de cultura. Bueno, mira, es que primero iniciamos un proceso de consulta, ¿no? Se hizo una consulta a varios sectores de la sociedad vinculados al quehacer cultural de nuestro país. Eso nos llevó un periodo bastante considerable, ¿no? Porque no era correcto que entráramos a la discusión sin conocer la opinión de los diferentes sectores y personas que se dedican a las diferentes áreas del quehacer cultural de nuestro país. Eso nos llevó algún lapso de tiempo. Recibimos los insumos, ¿no? Y luego tuvimos que procesar todas esas opiniones que tuvimos, ¿no? Luego dimos audiencia, ¿no? a estas personas que participaron en esta consulta para ampliar o profundizar en los planteamientos que habíamos recibido en la comisión. Y esto en función de que el anteproyecto también es algo novedoso. Novedoso porque no fue hecho entre 4 paredes, con decirte en las paredes de la Asamblea, sino que fueron los sectores artísticos y sectores involucrados en el quehacer cultural de nuestro país que elaboraron este anteproyecto. O sea, tiene una riqueza que realmente hay que aprovecharla, ¿no? Y sobre todo porque es una materia muy especializada que requiere ponerle mucha atención. Entonces, luego de ese proceso de consulta hemos iniciado la discusión en la comisión, ¿no? Pero por los temas que se tratan ahí y el contenido de la ley, nos ha llevado tiempo para poder abordar y profundizar, porque tenemos que hacer consultas. Nosotros no somos especialistas en esos temas y de tal manera que eso nos ha entretenido. Entretenido en buen sentido porque hemos aprovechado el tiempo y hemos tenido una buena discusión. Diputado, uno de los aspectos que me llama a mí la atención es la particularidad en esta discusión de la propuesta de ley, que es un proyecto de ley que el FMLN estuvo trabajando en conjunto con organizaciones y diversas expresiones, y no usualmente vino por el canal del Ejecutivo necesariamente, porque varios anteproyectos de ley vienen por esta discusión, que es en el caso de la Secretaría de Cultura, que pasaron por lo menos 4 titulares, pero el tema no... Sí. ¿Y qué hace esta particular? Me llamaba la atención esta idea, ¿no? Es que eso es lo que le planteaba anteriormente. No ha venido de la Secretaría de la Cultura, no ha venido de un ministerio del Ejecutivo ni de la Asamblea Legislativa, sino que son los actores directos y principales de nuestra sociedad que día a día viven y hacen cultura en nuestro país, ¿no? Ellos fueron quienes se reunieron, tomaron la iniciativa, discutieron y tuvieron ese producto final que es el anteproyecto que tenemos, ¿no? Podremos decir que ahí hay cosas que no son pertinentes de la ley, pero lo bueno es que son insumos que nos sirven para elaborar una nueva política del quehacer cultural en nuestro país, desde las instituciones del Estado, pero como te digo, la riqueza es que viene de la sociedad, que viene de los actores principales del acervo cultural de nuestro país. En el año 2012 se
estuvo desarrollando un borrador, ¿no?, de proyecto de ley, que al final no fue el que se sometió a discusión. Claro. Y eso, ¿por qué lo pongo a discusión en el contexto?, ¿no? Porque se estaba preparando un borrador de proyecto de ley, no llegó a discusión, a pesar de que grupos y organizaciones de expresiones culturales participaron, sino más bien entró otro proyecto. ¿Qué pasó con ese? Fue una consultoría que entiendo que contrató la Secretaría de la Cultura, pero es eso, ¿no? Lo que siempre hemos hecho en nuestro país. Vamos a contratar consultores, especialistas o algunas instituciones que se sientan a elaborar a partir de una sola opinión o un poco son pocos los autores que intervienen en el quehacer para elaborar un anteproyecto como este. Eso es lo novedoso de esto, ¿no? Que no fueron consultores, no fue una institución, no fue un ministerio, no fue la asamblea, sino que la sociedad que todos los días hace cultura en nuestro país. Y eso es lo novedoso, ¿no? Entonces, y es lo enriquecedor del documento que hemos tenido. Uno de los aspectos que que ha surgido, ¿no?, como parte del seguimiento de las noticias vinculadas a la comisión que está abordando este tema y que usted preside, es particularmente en el anteproyecto de ley, es la figura que se tiene en el Ministerio de Cultura. Me gustaría que nos aclarara un poco esta idea, porque una de las apuestas, o por lo menos grupos organizados y medios de comunicación, tienen como la expectativa que a través de este producto de ley se institucionalice la figura de un ministerio, también retomando un poco parte de las disposiciones y lo mencionado por el presidente de la República, de que se está hablando de crear un Ministerio de Cultura. Entonces, ¿cómo ha estado el debate respecto a este punto en particular? Mira, lo que se está haciendo un esfuerzo de tener una nueva institucionalidad, darle la relevancia que merece del quehacer cultural en nuestro país. Por eso se habla de un ministerio, y en aquel momento también se ofertó la creación de un ministerio para que estuviera al frente de las políticas, una política pública que fomente y desarrolle la cultura de nuestro país. Pero en la Asamblea, como órgano de Estado, no nos corresponde la creación de un ministerio, sea del ministerio de que se trate, ¿no? Sí. Sino que porque estaríamos intrometiéndonos en facultades que no son propias de la Asamblea Legislativa. La creación de un ministerio corresponde al órgano ejecutivo. Nosotros lo que haremos es trasladarle las inquietudes y las propuestas de la nueva institucionalidad al órgano ejecutivo. En este caso, la propuesta y la inquietud que han expresado los diferentes sectores culturales de nuestro país para que el órgano ejecutivo la pueda hacer suya y tomar las medidas correspondientes para poder crear esa institucionalidad que demandan los autores y actores de este anteproyecto de ley. Pero el marco que están discutiendo en el seno de la Asamblea Legislativa considera o necesita una expresión institucional de este tipo a nivel ministerial, o ustedes en la discusión han considerado que algunas de las funciones o atribuciones vinculadas a políticas culturales pueden ser atribuciones de ministerios y otras instancias, o consideran que es fundamental que exista un ente rector, en este caso a nivel ministerial. Mira, si algo necesitamos en este país es fortalecer las instituciones a efecto de poder ejecutar buenas y nuevas políticas públicas, más en estas materias, porque tenemos una cantidad de jóvenes que se dedican al quehacer artístico en las diferentes expresiones, y no hemos tenido una política del Estado que pueda como llevar el hilo conductor y que facilite la expresión de estos sectores. Creo que nosotros estaríamos en función de apoyar una nueva institucionalidad, fortalecerla porque lo necesitamos en el país. Mira cuánta expresión artística hay sin ningún apoyo institucional y orientado a fortalecer y rescatar nuestro quehacer cultural. La Secretaría de Cultura de la Presidencia ha avanzado bastante, ¿no? Pero creemos que debemos de profundizar en esta materia. Otro de los aspectos que me gustaría que hablemos sobre el debate del anteproyecto de ley, y ha sido actualizado en el sitio oficial de la Asamblea Legislativa, que fue parte de las últimas discusiones que ha tenido la comisión, es respecto a un Fondo Nacional Concursable para la Cultura, que va a estar, el FONCA, que va a estar sustentado en un fideicomiso. Coméntenos un poco de este fondo y esta lógica de este fideicomiso. Es que, como decíamos y comentábamos anteriormente, ¿no? Crear un ministerio, pero crear un ministerio sin recursos, sin contar con el financiamiento necesario para poder fomentar a los sectores y apoyar a los sectores artísticos de nuestro país, sería prácticamente letra muerta. De tal manera que lo que estamos creando es una figura que nos permita garantizar recursos necesarios para que se puedan financiar proyectos de investigación, estudios,
proyectos que la gente presente, ¿no? Por eso le llama el FONCA, que es un fondo concursable donde los artistas o los sectores o personas que se dediquen a hacer cultura en nuestro país puedan presentar sus ideas, sus proyectos, de tal manera que hayan recursos para poder financiar este quehacer o estas inquietudes de los artistas y de los sectores culturales de nuestro país. Ahora, pero como cada año con año hay que estar discutiendo y revisando el presupuesto, si se garantizan los recursos para estas instituciones, entonces somos de la idea, y ellos fueron los principales, los que presentaron y trabajaron este anteproyecto de ley, de la constitución de un fideicomiso. Ahora, este fideicomiso va a tener como función principal captar los fondos para poder inyectarle recursos al FONCA, de tal manera que año con año, o no a corto plazo, sino que se garanticen los recursos a largo plazo para poder financiar estos proyectos que presenten los sectores culturales de nuestro país. Es decir, un mecanismo seguro y confiable y que nos garantiza que hayan recursos para que los artistas puedan acceder a estos fondos y por supuesto que no se queden año con año estar con las dificultades de poder cubrir el financiamiento de los proyectos que se presenten, de tal manera que estamos creando una figura novedosa y garantizando los recursos para financiar los proyectos que se presenten a través de la institución que vele por la cultura en nuestro país. Tenemos que hacer una pausa, diputado, Gracias. Pero me gustaría que en el segundo bloque pues, entremos un poco en detalle de la discusión del fideicomiso y también de aspectos que no necesariamente están dentro del proceso normativo de la Asamblea Legislativa, pero están vinculados a acciones y políticas para promover la gestión y las actividades culturales, si les parece. Vamos a hacer una breve pausa. Está con nosotros el diputado Jaime Valdés, diputado de la Comisión de Educación y Cultura, y el tema que estamos discutiendo en esta oportunidad es anteproyecto de ley de cultura. Volvemos en unos instantes. Gracias por su preferencia y continuar con nosotros en Informa TVX, primera emisión de este lunes 22 de febrero. Como les comentaba hace unos instantes, está con nosotros el diputado Jaime Valdés, diputado de la Comisión de Educación y Cultura por el partido FMLN, y el tema que estamos abordando en esta oportunidad es anteproyecto de ley de cultura. Entonces, diputado, me gustaría, habíamos dejado en la pausa, ¿no?, el tema del fideicomiso. Y una de las discusiones, es a cuánto asciende el monto de este fideicomiso, porque claro, seguro que es parte de la negociación que los otros partidos políticos quieren saber los montos y también el uso y cómo se va a estar gestionando estos fondos. Comenten. No, mira, yo en mi calidad de presidente de la Comisión de Cultura y Educación estoy en consulta con el órgano ejecutivo, ¿no?, a través del secretario jurídico de la presidencia, sí, para establecer los montos. He mandado una carta en consulta con el secretario jurídico de la presidencia para efecto de conocer y establecer el monto. Estamos en discusión, no se ha definido, pero sí, esperamos que sea lo suficiente como para garantizar, inyectarle los recursos al FONCA y garantizar el financiamiento de los proyectos que puedan presentarse en el futuro. Esa discusión todavía, el monto en sí no lo tenemos. Sí. Estamos esperando respuesta del órgano ejecutivo, pero lo que sí podemos garantizarle a los sectores culturales, a los artistas de nuestro país, que haremos el mayor esfuerzo para poder contar con los recursos suficientes. En este caso estará determinado un poco por la propuesta que brinde el órgano ejecutivo y en función de eso va a ser la negociación entre los partidos políticos para asignar un monto. Me refiero al fideicomiso, ¿no? No, es que como en este caso de las finanzas del Estado las maneja el Ejecutivo a través, sí, del Ministerio de Hacienda, ¿no? Entonces nosotros hacemos la consulta para ver con cuánto contamos y eso definirlo ya en el anteproyecto. Okay. O sea, depende de la decisión y la consulta que hagamos con el Ejecutivo. Ok, perfecto. Ahora me gustaría que hablemos otro aspecto que está vinculado siempre a este debate sobre el anteproyecto de cultura, es la gestión y la promoción de las actividades culturales, ¿no?, que siempre es un elemento que ha estado en debate, y decir cómo incentivar y promover la cultura para las diversas expresiones organizadas de artistas y diversas expresiones que tienen las artes, ¿no? Entonces, claro, a través de este anteproyecto, ¿cómo se puede o cómo se está valorando la promoción de expresiones culturales, pero también el reconocimiento de este trabajo de las diversas expresiones que hay en el país? Mira, es que una de las dificultades grandes que hemos tenido en el país, y acabamos de hablar eso del tema del financiamiento. Sí. Aquí hay artistas, aquí hay, bueno, sectores que se dedican a hacer y de diferentes expresiones, ¿no? Y el problema es el financiamiento para la creatividad y poder promocionar esa área del quehacer cultural de nuestro país. Las diferentes áreas, las diferentes expresiones culturales, ¿no? Entonces, el financiamiento es uno de los mecanismos que se van a, esperamos nosotros, que propicien las condiciones para promocionar
y el acervo artístico de nuestro país, el quehacer artístico de nuestro país, ¿no? Ese es uno de los aspectos. Pero además el tema del fortalecimiento institucional, que es lo que hablábamos también anteriormente, ¿no? La creación de un Ministerio de Cultura, esto nos permitirá abrirle las posibilidades a los diferentes artistas de nuestro país que tengan una institución que los acompañe en su gestión. Entonces, de tal manera que la ley ha sido bastante discutida en estos temas y sobre todo hay un punto muy importante que es el rescate de los pueblos originarios de nuestro país, ¿no? Que han estado invisibilizados. También hay un capítulo al respecto, aparte dentro del anteproyecto de ley, y que ya lo discutimos y fue aprobado, ¿no? Y de suerte que hemos coincidido los diferentes grupos parlamentarios en estas discusiones y las aprobaciones han sido casi por unanimidad, ¿no? De tal manera que la ley tiene los diferentes capítulos y aspectos que posibilitan abrirle los espacios a los diferentes sectores artísticos de nuestro país. Pero quiero hacer énfasis en estos dos aspectos que ya te mencionaba. Uno, el financiamiento, y otro, el fortalecimiento institucional, que eso nos va a permitir facilitar la promoción del quehacer cultural en nuestro país, que en este momento solo tenemos la Secretaría de Cultura, las Casas de la Cultura que pues hacen lo que pueden. Si tú te fijas en los diferentes departamentos del país, las Casas de la Cultura son mínimas, el apoyo que se tiene, incluso el tema del financiamiento es bastante complicado, ¿no? Entonces, de tal forma que estos dos aspectos que te menciono serán dos pilares fundamentales para poder impulsar el desarrollo cultural de nuestro país. El financiamiento, pero también el fortalecimiento institucional. Y quiero poner otro aspecto sobre la mesa, diputado, para tener su valoración, es la formación en aspectos culturales, porque también otra de las demandas puede ser, bueno, se podría tener las condiciones para el financiamiento, fortalecimiento de instituciones que le den seguimiento a las políticas y a las actividades culturales, pero también la formación en materia cultural, no a nivel especializado, porque es una de las demandas que hay, como a través de expresiones educativas en el bachillerato u otras expresiones más técnicas, o profesionalizar la tarea cultural en el país. Vaya, por ejemplo, se me omití mencionarte una circunstancia, ¿no? También estamos dándole algunas atribuciones a las alcaldías. Muchas alcaldías hacen actividades culturales en las fiestas patronales, promocionan algunas actividades propias de los territorios a nivel de los 14 departamentos, ¿no? Hay expresiones culturales propias de cada municipio o departamento. También hay un capítulo que se refiere a las alcaldías. Esto es referente al tema del fortalecimiento institucional. Ahora, sobre el tema de la educación, mira, al principio te dije que hay cosas que no son propias y no las podemos ver desde la legislación. Sí. O sea, la creación de un ministerio, el tema de la educación, y son elementos y componentes que están en el anteproyecto de la ley de cultura, como por ejemplo el impartir estas materias en los centros educativos, la formación del docente en estas áreas también, pero no nos compete a nosotros como órgano legislativo. Entonces lo que hemos acordado es que todos estos insumos que son como estos que te he mencionado y la creación del ministerio se recopilarán en un documento y se remitirán a las instituciones correspondientes, al órgano ejecutivo, al Ministerio de Educación, al ministerio o a la institución que vele por el quehacer cultural de nuestro país, de tal manera que los insumos que han plasmado los artistas en ese anteproyecto no queden ahí engavetados, sino que sean parte y formen parte, tomen en cuenta para una buena política pública del quehacer cultural de nuestro país. Podríamos decir que el anteproyecto de ley brindaría las condiciones institucionales para un trabajo que debe desarrollar el órgano ejecutivo con los diversos gobiernos locales en materia de promoción cultural, evidentemente con el respaldo y participación de los gremios y las asociaciones culturales. Por supuesto, hay cosas que van a estar contempladas en la ley, como por ejemplo las atribuciones o algunas actividades que se vinculan a los consejos municipales, pero hay otras que no las podemos incluir en la ley porque estaremos invadiendo facultades o atribuciones de otro órgano de Estado, como ya te mencionaba, la creación del Ministerio de Cultura. Entonces todos esos elementos, todos esos insumos se van a plasmar en un documento final junto con el anteproyecto de ley para efecto de remitirlos a las instituciones que correspondan y no queden engavetados y no se desperdicie de esfuerzo de los sectores
artísticos que han elaborado esta ley, de tal manera que sea un esfuerzo integral y nos sirva de base para un nuevo impulso, un impulso del quehacer cultural de nuestro país. En este momento, diputado, ¿están valorando, no sé si ya tienen solicitudes o esperan en un futuro no muy lejano, que participen como invitados a la Comisión de Cultura y Educación, audiencias que soliciten las personas de las organizaciones o a título particular quieren llegar referentes culturales, organizaciones, expresiones ciudadanas para discutir algunos aspectos de la ley? ¿Hasta el momento han llegado algunas organizaciones o han hecho solicitudes? Fue la primera etapa de la discusión, por eso decía que nos habíamos llevado algún tiempo, ¿no? Porque remitimos el anteproyecto a cantidad de sectores, a personas que se han dedicado al quehacer cultural de nuestro país, recibimos esos insumos y luego tuvimos audiencias con ellos en el seno de la comisión para profundizar sobre los aportes que nos han dado, de tal manera que ese proceso ya lo realizamos y eso nos ha servido también de base para nuestra discusión y considerarlas en la discusión del anteproyecto de ley. Es decir, que ha sido un proceso enriquecedor que esperamos terminarlo pronto. Estamos casi a un 65% de avance. En la próxima reunión esperamos jornada, porque tenemos jornada hoy de 8 a 4 de la tarde el día martes, a efecto de culminar ese anteproyecto. Tenemos fe de terminarlo pronto. Digamos que esa fase entonces de participación dice ya está cerrada y ahora ya está en el momento en donde se empieza a afinar de aspectos de los articulados y con la expectativa. Yo sé que tal vez comprometerse para poner fechas es complicado, pero tiene como la expectativa que en el primer trimestre de este año ya esté finalizado este proyecto para que pase al plenario. Mira, yo había puesto fecha diciembre, la vez pasada me comprometí con diciembre, pero la dinámica de la Asamblea, y tú sabes que a veces los temas de coyuntura te llevan a otra dinámica. De tal manera que, pero el avance que tenemos, sí creo, tengo fe de que vamos a terminar hoy en este primer trimestre. Esta pregunta me va a salir un poco del ámbito más de la discusión del anteproyecto de ley, más bien enfatizarlo el tema de políticas culturales. Desde su valoración, diputado, ¿qué aspectos deben fortalecer políticas culturales, medidas que promuevan no solo la educación, sino el desarrollo y reconocimiento de expresiones culturales en el país, más allá, obviamente, de lo que en el escenario o en el espacio legislativo se puede hacer? Me refiero ya a acciones más concretas que hacen instancias gubernamentales y en algunos casos pues con apoyo de ciudadanos, de terceros o sociedad civil. Mira, algo que debemos de fortalecer en este aspecto es la participación ciudadana. Con esta experiencia que hemos tenido en la elaboración de este anteproyecto, nació de ellos. Sí. Fueron ellos los autores de este anteproyecto. Y te dan un bagaje de conocimiento y una riqueza que realmente necesita un hilo conductor para que desarrollen estas facultades creativas que tienen los diferentes sectores artísticos de nuestro país, de tal manera que es un eje que debería fortalecerse desde las instituciones del Estado y no esa tradición que hemos tenido que desde el escritorio, desde las estructuras del Estado se dice esto se va a hacer, ¿verdad? Haciendo a un lado esta riqueza que tenemos de la participación de los jóvenes, de las mujeres, de los pueblos originarios, de tal manera que deberían de fortalecerse esos vínculos para hacer una buena política pública y realista, apegada a la realidad y a la idiosincrasia de nuestra sociedad. Perfecto, diputado Valdés. Ha sido un gusto que nos haya acompañado esta mediodía. Espero que una próxima oportunidad pues, pueda estar con nosotros y hablemos de la aprobación de la ley de cultura en el pleno legislativo. Bueno, muchas gracias por haberme dado este espacio sobre un tema que no se trata mucho en los medios de comunicación y que hay que darle espacio. Lo necesitamos, la coyuntura, los jóvenes lo demandan y es necesario. Pero antes que todo quisiera salirme de este tema y plantearle a la sociedad, a los jóvenes y a todos los sectores de la sociedad que pongan atención sobre la discusión de las pensiones, que no se dejen dominar y engañar por la campaña oscura y sucia que está en algunos medios de comunicación, llamarle la atención a los trabajadores que se involucran en la discusión y estudian las diferentes propuestas. Perfecto, diputado. Gracias a usted por habernos acompañado. A la hora, muchas gracias por el espacio. Vamos a hacer una breve pausa, amigos, y continuamos con más información. Informa TVX, primera emisión. Volvemos.